¿Qué estás leyendo? Ay, Perdón. me espantaste. Es que está buenísimo. Mira, es un libro sobre el loafer. Ándale. A ti te interesa ese tema, Pues ¿no? no, pues por supuesto. No, lo Súper compré tema. ayer y ya casi lo acabo. Está buenísimo. ¿Dónde lo venden? Pues ya en cualquier librería. Es de Arantxa Tirado Sánchez. Estaría bien invitarla al programa. El problema Es que vive en es que España. vive en España. ¿Y cuál es el problema? Pues, ¿cómo ¿cómo la traemos? Ay, yo me encargo de ¿Nos eso. invitas a España? ¿Mi bella genio o maestro limpio? El segundo. Ahí les va, ¿eh? 1, 2 y... Estamos ni más ni menos que con la doble doctora Arantxa Tirado Sánchez, que estudió un doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona y uno en Estudios Latinoamericanos en la UNAM, aquí en México. Y ella acaba de publicar su cuarto libro, que se llama El Lawfare, golpes de Estado En nombre de la ley. en nombre de la ley, ¿no? Donde estudia lo que es la guerra judicial y cómo está operando la guerra judicial en el contexto, digamos, de las guerras mediáticas y de las guerras de cuarta generación en nuestros tiempos. Entonces, Arantxa, bienvenida al Chamuco TV. Es de veras un honor tenerte aquí y estamos muy contentos. Al revés, el honor es mío. Yo nunca pensé en los 11 años que viví en México que pues iba a ser invitada por ustedes a hablar en su programa. Hombre, al contrario. Oye, no, Arantxa, no, pues acabamos de leer tu libro, está realmente muy interesante y es sorprendente, digo, ya teníamos bastante noción de ello, pero leyendo tu libro es sorprendente cómo todos los casos que mencionas de guerras judiciales para tirar gobiernos progresistas en Latinoamérica y el Caribe, cómo es de manual, ¿no? Siguen paso por paso un manual muy claro en connivencia con los medios de comunicación y con poderes judiciales de los países. ¿Cómo es un poquito este manual? Si pudieras resumirlo un poco y explicarlo un poco. Sí, efectivamente. Bueno, lawfare es lo que yo denomino una guerra judicial para el cambio de régimen, para conseguir un trastocamiento geopolítico a través de atacar por la vía jurídica a presidentes y presidentas que se oponen a los intereses expansionistas de Estados Unidos en el continente latinoamericano caribeño. Y es de manual, ¿por qué? Porque es algo que vieron que les resultaba y lo replicaron con sus variantes en diferentes países, aunque también es una táctica bélica, porque ese es su origen, tiene un origen bélico, el término y también toda la conceptualización, que se va adaptando en función de la coyuntura y de las particularidades. Es decir, esto significa que si ahora mismo se populariza el lawfare más allá de los análisis militares, más allá de la gente de la academia, y a través de la denuncia mediática los pueblos empiezan a entender cómo opera el lawfare, pues seguramente estos operadores políticos en la sombra pues van a hacer cambios, ¿no? Igual que hemos pasado de unos golpes de Estado en términos generales directos con uso de los militares en América Latina y el Caribe, aunque con sus salvedades porque se siguen utilizando, veas el caso de Bolivia en 2019, pues vamos a pasar a un cambio, una sofisticación de mecanismos, incluyendo al lawfare, cuando pues, la gente tome conciencia de que esto no deja de ser una operación más para el cambio de régimen. Tú estudias 4 casos en concreto que son muy importantes. Uno que conocemos muy bien en México, que es el caso contra Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El ataque, el desafuero sí, de Andrés Manuel López Obrador. Después estudias también el tema del Lava Jato en Brasil, que fue verdaderamente impresionante, ¿no? Que termina, entre otras cosas, pasa por la defenestración de Dilma Rousseff y termina con el encarcelamiento de Lula. Y también estudias el caso del intento de lawfare contra Cristina Kirchner, que no salió bien, y el caso de lawfare contra Rafael Correa. Es curioso porque todos estos casos, al final de cuentas, lo que se deja ver detrás de todo esto es que efectivamente, como bien dices, hay una estrategia que es militar. No se puede olvidar que quien echa a andar el lawfare es un general, ¿no? Es el señor Charles Dunlap. Cuéntanos cómo funciona esto, cómo echaron a andar esta historia.
Bueno, más que echar a andar, él es uno de los ideólogos del lawfare tal como se entiende, que es un término, quiero decir, que está sujeto a debate, ¿no? No solo en la academia, sino en el mismo ámbito militar, y también desde sus inicios ha significado cosas diferentes. O sea, al inicio el lawfare para Estados Unidos e Israel era la guerra judicial que padecían por parte de enemigos más débiles, que los llevaban a los tribunales para tratar de denigrarlos en los tribunales y ganar lo que no podían ganar en el campo de batalla. Pero ahí Dunlap, entre otros, se dan cuenta de que se puede utilizar la ley al revés, ¿no? Precisamente para conseguir unos objetivos estratégicos por la vía judicial. Y efectivamente, en esa lógica, unos casos muy específicos de aplicación del lawfare contra los mandatarios latinoamericanos son esta idea de tratar de interrumpir, bien sea el decurso de una administración, ¿no? Con el impeachment a Dilma, que va de la mano después con el encarcelamiento a Lula, o efectivamente eso, ¿no? Eso de impedir que Lula se vuelva a presentar a las elecciones cuando tenía un porcentaje de aprobación súper alto y prácticamente era un hecho que iba a ganar frente a Bolsonaro. Y lo mismo aplicaría pues, para el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en su momento, aunque luego hubo otros mecanismos que impidieron que llegara a la presidencia de la República. Supuestos fraudes, para algunos no tan supuestos, pero bueno, son cosas que a lo mejor algún día se demostrarán con todos los datos. Y bueno, pues también el caso de Rafael Correa y Cristina Fernández. No ha sido exitoso si pensamos que uno de los propósitos del lawfare es denigrar por esta guerra judicial que va siempre de la mano de una guerra mediática, del papel de los medios de comunicación para conseguir lo que algunos autores consideran la muerte civil, el asesinato mediático de esos liderazgos, vincularlos con la corrupción, vincularlos con el mal ejercicio del gobierno, vincularlos con toda una serie de elementos negativos, pues pudiéramos cuestionarnos qué tan útiles han sido o no, si han sido un fracaso. Sí, Cristina ha podido volver al poder, no como candidata a la presidencia, seguramente por el efecto del lawfare. Entonces, en ese sentido, y en muchos otros, pudiéramos pensar que el lawfare a lo mejor no ha sido tan fracasado, aunque en el caso de Lula pudiéramos pensar que ni siquiera a pesar de todos estos mecanismos pues se ha logrado imponer ese relato, porque Lula sigue encabezando las encuestas y poco a poco las autoridades del Poder Judicial brasileño han ido desmontando toda la estrategia de la Operación Lava Jato, ¿no? Y sus operadores que sirvieron para sacar a Lula de la contienda electoral, pero el daño ya está hecho, ¿no? O sea, es un poco embarrar el tablero de una manera muy sutil, pudiéramos decir, aunque no nueva, utilizando pues, mecanismos de propaganda, de guerra psicológica, que se combinan con elementos novedosos que hoy en día pues, también pasan por el uso de las redes sociales, la ciberguerra y este elemento que no estaba presente en otros momentos, que es el uso del poder judicial, o al menos, cuando menos, de determinados operadores del sistema judicial. Y de las leyes también. El daño ya está hecho, pero además va retrasando los avances de una izquierda progresista, ¿no? En distintos países. Y precisamente también hay que resaltar el por qué este empecinamiento con América Latina, bueno, con el sur, y creo que son los recursos naturales, tengo entendido, ¿no? Que en muy buena medida es de la voracidad por hacerse de todo esto para su beneficio. Tenemos que ir a un corte, el primer corte del programa, y regresamos para platicar de esto y mucho más. Así que, señoras y señores, no le cambie. Yo sé bien que esto es mentira y que la élite conspira porque te quiere tumbar. Tumbar y tumbar, tumbar y tumbar. Diré que eres populista, que eres chavista y marxista, y así te voy a fregar. Con dinero y más dinero,
hago siempre lo que quiero y así retuerzo la ley. Tengo el dinero que reina, tengo un juez que me comprenda y sé hacer un buen lawfare. ¡Yo! Chiquitito neoliberal, ya te vi. Un contrato bien canino me enseñó que mi destino era robar y robar. Robar y robar, robar y robar. Después me dijo un banquero, siempre hay que ganar primero, pero hay que saber transar. Un contrato bien canino me enseñó que mi destino era robar y robar. Diré que eres populista, que eres chavista y marxista, y así te voy a fregar. Ya estamos aquí de vuelta con nada más y nada menos que la doble doctora Arantxa Tirado, y nos quedamos con un tema que me parece crucial, porque es para entender de qué se trata esta guerra, porque esto es una guerra, es con ejércitos de abogados y en derecho internacional y toda esta maraña injustamente aplicada. Pero creo que el asunto de los recursos humanos, de los recursos naturales que tenemos en América Latina, que son increíblemente vastos, es el tema principal del por qué existe este empecinamiento por derrocar a gobiernos socialistas, por gobiernos progresistas. ¿Por qué? Bueno, el Che Guevara ya lo dijo hace tiempo, ¿no? Que América Latina y el Caribe era la reserva estratégica de Estados Unidos. Es el lugar donde se encuentran algunos minerales estratégicos que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta Tierra. Esto ya de por sí pues, nos haría pues, ver la importancia de este territorio. Además, algunos de ellos son críticos para el desarrollo del capitalismo estadounidense tal y como lo entendemos. Y podemos pensar, ¿no? Ejemplos de Venezuela tiene las principales reservas probadas del mundo. En el continente latinoamericano caribeño también hay uno, si no el principal reservorio o uno de los principales de agua potable del mundo, ¿no? En un futuro que se prevé donde va a haber escasez de este elemento tan vital para la vida humana, y podemos seguir sumando, ¿no? de minerales para la industria aeroespacial, para celulares, etcétera. Además, industrias vinculadas al aparato militar, ¿no? Y sabemos que en Estados Unidos el complejo militar industrial es uno de los poderes pues, que manda, ¿no? Más allá de la alternancia de administraciones demócratas y republicanas. Entonces, eso más el hecho de que todo el hemisferio, como ellos lo llaman, ¿no? Lo conceptualicen en términos geopolíticos como su área principal de influencia, donde no puede haber ningún gobierno que se salte las normas que ellos ponen en el mundo, porque tenemos un sistema internacional diseñado en buena medida a voluntad de Estados Unidos, como ganador de la Segunda Guerra Mundial, aunque también está la Unión Soviética, pero bueno, ya la Unión Soviética implosionó y algunos dijeron que era el fin de la historia. En todo caso, un triunfo, entre muchas comillas, del neoliberalismo y una hegemonía, aunque declinante y aunque cuestionada cada vez más por China, también en territorio latinoamericano caribeño, que disputa precisamente China esos recursos a Estados Unidos en la zona, y unos países que en los últimos años, sobre todo a raíz de la llegada al poder de Hugo Chávez, inician un giro hacia la izquierda con determinadas victorias electorales que conforman lo que en Estados Unidos le han llamado la ola rosa de gobiernos de izquierdas progresistas, que empezaron a organizarse
para plantar cara desde una perspectiva soberana con mecanismos de concertación o integración regional. Y esto se da gracias al impulso de Hugo Chávez, también de Lula y de Néstor Kirchner, de otros mandatarios, Rafael Correa, Evo Morales, etc. Y esto, por supuesto, trasciende la importancia que tienen estos movimientos de la izquierda como ejemplo en los pueblos latinoamericanos de otros países, sino también supone un impacto geopolítico mundial y hace que América Latina y el Caribe sea, no solo por esto, sino ha sido a lo largo de todo el siglo XX, un lugar de vanguardia política, de lucha, donde los pueblos no se han conformado con el orden sumamente injusto, heredero en buena medida de los órdenes coloniales, y han luchado por su emancipación. Y estos malos ejemplos no se pueden tolerar por parte de Estados Unidos, y mucho menos en esa área estratégica. De ahí, pues, los lawfare, los golpes de Estado en otras décadas por la vía militar, y etcétera, etcétera. Arantxa, ya se comentó hace un momento aquí lo del desafuero de López Obrador, que en tu libro mencionas que fue una especie como de primer intento de lawfare, aunque no se le llamó así porque entonces todavía no se conocía de esa manera. Finalmente se logró, fue una de las cosas que lograron parar o mermar la fuerza de su candidatura, pero finalmente llegó a la presidencia años después. Y ahora también en tu libro mencionas cómo el lawfare y estos intentos se basan mucho en, sobre todo al principio empiezan tratando de mermar la autoridad moral de estos líderes, de mermar su credibilidad y de crear un desafecto de la población hacia ellos. Hace 3 semanas estuvo aquí en este programa Chamuco TV, estuvo el doctor López-Gatell, y él lo dijo muy claro, muy claro, que había muchos intereses y que esos intereses muy poderosos estaban utilizando algo tan terrible como el dolor de los padres de niños con cáncer con intenciones que incluso podían ser intenciones golpistas. Lo dijo muy claro y obviamente muchos los medios corporativos tergiversaron todo esto. Y tú escribiste por esos días en tu cuenta de Twitter un hilo en el que a mí me gustaría leer un tweet que me parece que lo resume muy bien. Tú escribiste, el doctor Gatell no ha dicho nada descabellado, sino que ha alertado de un riesgo real que se fundamenta en el modus operandi de este tipo de guerra judicial de la cual hay antecedentes. Se conviertan en golpes blandos, duros o no, hay ya elementos y paralelismos preocupantes. ¿Tú ves ya con preocupación ese intento de lawfare en México? Bueno, lo veía tanto que cuando escribí el libro, que lo entregué creo que a principios de este año, ya yo ponía eso como hipótesis, porque venía observando toda una construcción mediática de posicionar esta idea de que en México los niños con cáncer no estaban recibiendo la atención debida y se estaba pues dando voz a unos padres, que me parece súper legítima su lucha. Lo que no acabo de entender es que a un presidente como López Obrador se le haga una denuncia ante la Fiscalía General de la República, no solo a él, sino también al titular de la Secretaría de Salud, en septiembre creo que fue de 2020, y se apele incluso, ojo, con este tema que está tan de moda con Cuba y lo estuvo con Venezuela, a una ayuda humanitaria por parte del actual presidente Joe Biden, ¿no? En su momento todavía no, creo que no era presidente, o a lo mejor acaba de ganar, no sé, me bailan las fechas, y esto pase como si nada, ¿no? A mí, claro, teniendo todo el conocimiento de cómo se han movido las fuerzas de la derecha y los poderes fácticos de los diferentes países para montar estas causas contra los presidentes o líderes políticos de la izquierda latinoamericana, a mí me resultó sumamente curioso, sobre todo porque después de haber vivido en México y saber los niveles de impunidad con los que operan los políticos, ¿no? Y además teniendo muy fresco el caso del gobernador de Veracruz, ¿no? De Javier Duarte, con el tema del escándalo de las quimioterapias, que supuestamente pues, los niños les habían inyectado agua destilada, etcétera.
y eso no trascendió en una denuncia penal hacia Duarte como responsable último, ¿no?, de estos actos, sí tuvo problemas con la justicia por otros temas. Claro, resulta cuando menos curioso y yo creo que es bueno ser suspicaz. Esto no significa decir que los padres de los niños con cáncer son golpistas, bueno, que quieren dar un golpe de Estado y que no se puede criticar a López Obrador y porque es todo lo que se ha manipulado después en redes y no solo en redes, y que ha llevado incluso al delirio absoluto, que me parece, que es denunciar al subsecretario de Salud, a López Gatell, por genocidio, nada más y nada menos, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que estas interpretaciones tan sumamente jaladas, con perdón de la expresión, pues se pueden sostener como una mentira que se va repitiendo y que se va asentando como verdad, porque tienen el respaldo de los principales medios de comunicación. Recordemos, Reforma varios días tuvo en portada las fotografías de los niños con cáncer, con un discurso sumamente lacrimógeno, manipulador, que yo, si fuera padre o madre de algún niño con cáncer, me daría vergüenza. Además, quiero decir, soy familiar de personas operadas de cáncer y personas que han fallecido por cáncer, personas muy cercanas. O sea, el cáncer es algo, por desgracia, muy frecuente y próximo en mi familia, como en muchas familias, por desgracia, y me parece de lo más rastrero hacer política con un tema tan sumamente sensible, más en un país como México, donde los que hemos vivido ahí sabemos lo complicado de tener un sistema de salud público que llega a todo el mundo con garantías de efectividad, y que este gobierno precisamente ha legislado y está haciendo lo que más o menos puede para superar esa brecha de una sanidad totalmente neoliberal que está enfocada al lucro, ¿no?, con la introducción de todos estos hospitales privados, empresas de análisis, etcétera. Entonces, que esta gente que defiende ese modelo venga a decir que López Obrador, precisamente, que además lo que ha tratado es, con las compras consolidadas, es de luchar contra la corrupción existente en la industria farmacéutica mexicana y abrir la posibilidad de que eso pueda democratizarse y que no se esté robando al erario público como se estaba robando a través de un montón de intermediarios que lucran de eso, me parece increíble. Y que, por decir una obviedad que además se sustenta en un estudio y en la historia de lo que ha sido este continente, se lleve a la gente a los tribunales, incluso acusándolos de genocidio, que son palabras mayores, para mí, como dirían ustedes, no tiene madre. En el libro hablas de varios términos que están relacionados entre sí, pero que tienen claras diferencias teóricas. Es decir, hablas de guerra híbrida, hablas de lawfare, hablas de operaciones psicológicas, hablas de guerras de cuarta generación. ¿Le podrías explicar a nuestro auditorio qué es cada una de estas cosas y dónde se coloca en esta estrategia de, digamos, de ataques mediáticos? Sí, a ver, lo primero, la guerra híbrida es un término que se está popularizando en los últimos tiempos para definir las guerras que se están llevando a cabo, pues, actualmente. También, igual que en el caso del lawfare, pues en el mundo académico y en el mundo de los análisis militares, pues hay todo un debate sobre si este término es nuevo o no es nuevo, si la cualidad de híbrido sería nueva o no, porque, bueno, sería en esencia una combinación de elementos de guerra asimétrica, guerra regular, donde pues entran a operar no solo estados, también otros actores vinculados pues con el crimen organizado, vinculados con qué sé yo, grupos paramilitares, vinculados con actores no estatales de otro tipo, mercenarios, etcétera, con tácticas de todo tipo, y en esencia es como la idea de una guerra irrestricta, que de hecho algunos teóricos le llaman así también, guerra irrestricta, porque hay diferentes escuelas de la guerra híbrida, ¿no? Está la teorización de los chinos, está la teorización de los rusos, la de Estados Unidos, la de la OTAN, etcétera. Y es usar todo tipo de mecanismos para, pues, digamos, neutralizar
y posteriormente vencer o, diría apantallar, no, pero bueno, dejar inválido al enemigo político, ¿no? Inválido en el campo de batalla, que ese campo de batalla puede ser cibernético, puede ser de otro nivel de operaciones, es decir, se puede usar las redes sociales, se puede usar los medios de comunicación, se puede usar el elemento judicial. En ese sentido, el lawfare sería una parte o un eje dentro, enmarcado en la guerra híbrida, que eso también es algo que dicen varios autores, no es algo que me haya inventado yo. Y bueno, y luego lo de las guerras de cuarta generación, pues a veces se vincula más a las guerras focalizadas en el ámbito de la guerra psicológica con combinación de medios de comunicación. Y bueno, en esencia es entender que más allá de lo que se suele pensar, que es que la guerra es un conflicto bélico entre dos partes como antaño, ¿no? Que se declaraban la guerra, iban al campo de batalla, se lanzaban bombas y demás, no. La guerra, aparte de la guerra de clases consustancial al capitalismo, que aunque parezca invisible, aunque en las sociedades latinoamericano-caribeñas es muy visible, pero bueno, aunque en Europa nos creamos que no hay lucha de clases, que todos somos iguales, todos somos clase media, bla, 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 aparte de eso hay una guerra invisible por parte de unos poderes fácticos que van en contra de todos aquellos que se oponen a su visión del mundo. Y esto no es conspiranoia, esto no es creer que hay unos malos escondidos en un sótano moviendo hilos, es simplemente estudiar lo que dicen los analistas y estrategas militares, de relaciones internacionales, geopolíticos, estudiar lo que han sido los procesos históricos, la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, muy clara, y estudiar, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el comportamiento del poder, ¿no? Y cómo el poder tiene mecanismos para, pues, neutralizar a sus enemigos. O sea, pero esto lo hacen todos los estados. Lo que pasa es que hay mecanismos que principalmente, pues, los lleva a cabo una potencia hegemónica, que por eso ha sido hegemónica, porque al fin y al cabo Estados Unidos se puede imponer en el sistema internacional en última instancia por el uso del poder bélico, ¿no? Porque lanzó las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki y porque no tiene ningún tipo de empacho en ir a Irak a llevar la democracia a base de bombas, Afganistán, o hacer guerras económicas, comerciales, hacer un bloqueo a Cuba, asfixiar a Venezuela, y todo esto lo tiene que sustentar de manera sutil, y para eso tiene un montón de gente trabajando, y esto es algo que con el paso de las décadas, cuando se van desclasificando documentos, se va sabiendo, o gracias también al trabajo de Wikileaks, de Julian Assange, que por algo está encerrado donde está, y la hazaña que han tenido y que tienen contra él, pues se va sabiendo, se va armando este rompecabezas, se van poniendo las piezas y entendiendo cómo opera esta guerra, que al fin y al cabo es multifactorial, y eso es lo importante, se llame guerra híbrida, se llame de cualquier modo, que es una guerra, yo creo, contra los pueblos del mundo que luchan contra su emancipación y que están representados a veces por unos mandatarios, y que se actúa contra ellos como cabeza de turco, pero que también se actúa directamente contra esos pueblos, ¿no? Cuando se les asfixia económicamente, cuando no se deja que el socialismo prospere y cometa sus errores, pero sin añadir errores inducidos desde afuera, cuando se combatió a las guerrillas en Centroamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate, es curioso porque en el lawfare opera básicamente sobre dos instituciones, ¿no? Que serían el Poder Judicial y el Cuarto Poder. Es la pinza del lawfare. En el caso de Brasil, en el caso de Argentina, y bueno, también en el caso de México, tuvo una cierta interferencia el Poder Legislativo, pero sobre todo son estas dos piezas, estas dos instituciones, el Cuarto Poder y el Poder Judicial. ¿Se deberá esto a que el Poder Judicial y el Cuarto Poder siguen siendo, es decir, no se llevan a votación y siguen siendo poderes fácticos en manos, digamos, todavía del viejo régimen o del poder del dinero directamente?
Sí, sin duda. Primero, el Poder Judicial es uno de los poderes que, según la teoría liberal, pues es uno de los 3 pilares, ¿no?, de la separación de poderes del Estado, pero es un poder que no está fiscalizado. El otro día el presidente López Obrador daba unos datos de cómo más del 70% de los mexicanos pues, desconfiaban del Poder Judicial y cómo hay un Poder Judicial en México que, aparte de ser indolente o desidioso, porque tienen más del 85% de casos sin resolver, con todo lo que eso implica, pues está ganando en la Corte Suprema, ¿no?, hasta donde entiendo, pues salarios superiores a los que gana un presidente. Y nadie puede toser al Poder Judicial, porque además cuando criticas al Poder Judicial te acusan de ser antidemócrata, te acusan de querer tener una injerencia sobre ese poder que aparentemente es puro, es angelical y no tiene intereses de clase. Ya ahí voy, ¿no? Que es una cosa que se nos elude en los análisis, es que tanto el poder mediático como el poder judicial, como cualquier poder, tiene unos intereses de clase, defiende los intereses de una clase determinada en las democracias liberales. ¿Y qué sucede? Que los medios de comunicación son propiedad de empresas, de empresarios o de fondos de inversión muchas veces, ¿no?, como es el caso aquí del País, que lo compró un fondo de inversión estadounidense. ¿Cómo no va a condicionar eso la línea editorial? ¿No? Pues es que esto es más viejo que la pana, como decimos aquí. O sea, películas sobre millonarios que montan su periódico para tener su influencia, bueno, no hace falta verle una película, el señor Murdoch, ¿no? Bueno, entonces, si no lo vemos, bueno, también es por el propio papel que juegan esos medios para esconder que cuando hablan de un interés general o cuando posicionan determinadas ideas a través de sus editoriales o de sus editorialistas bien pagados, de manera coordinada, están posicionando sus intereses como clase empresarial, clase capitalista, que no necesariamente son los intereses de las mayorías sociales, y esto en el caso de México es súper evidente, ¿no? El sesgo de clase y el desprecio por parte de esos medios a la voluntad popular expresada, en este caso me circunscribo al tema de las urnas, ¿no? Hay un representante legítimo que ha ganado las elecciones y que además, según las encuestas, tiene un respaldo mayoritario, pero ellos tratan de construir una narrativa distinta. ¿Por qué? Porque ataca sus intereses de clase, sus intereses empresariales, ¿no?, como dirían ustedes, pues el chayote, ¿no?, un montón de periodistas que han dejado de ingresar, de recibir cheques desde presidencia, y que pues ahora se dedican a vender que en México hay ataques a la libertad de prensa, que el señor López Obrador es un autoritario, que la democracia de México está cuestionada, ¿no?, con esas portadas de The Economist. O sea, que es una... Además son campañas que trascienden lo nacional, ¿no?, que son campañas internacionales y que se replican también aquí de manera más sutil, con... Por ejemplo, el hecho de que antes de López Obrador, México era un país que, bueno, sí, el narco, tal, pero nunca te hacían una relación entre los problemas políticos, económicos y las presidencias, ¿no? Y quien estaba en la presidencia no tenían responsabilidad, a diferencia de Nicolás Maduro, que se cae una baldosa en Venezuela y es culpa de Nicolás Maduro. Los presidentes neoliberales, por supuesto, están exentos de toda culpa, pero desde que está López Obrador nos enteramos en España que las elecciones en México son las más violentas, que así no puede funcionar la democracia, que hay unos ataques a la libertad de expresión, que hay niños con cáncer que no reciben su tratamiento, cuando mujeres indígenas parían en el pasto de los hospitales porque no se les daba asistencia, como si fueran animales, o tienes que pagar para que te atiendan en el IMSS, ¿no?, antes de llegar López Obrador. Y ojo, no estoy diciendo con esto que con López Obrador ha llegado con una varita mágica y se ha solucionado todo, porque me consta por amigos que están en México que hay un problema de desabasto de medicinas, no solo de medicinas contra el cáncer, precisamente por la implementación de estos nuevos mecanismos y porque es muy difícil poner a andar un cambio, ¿no? Y porque también, todos lo sabemos, en la cultura de la corrupción, si tú te para un policía y le das una mordida, pues te zafas rápido. Pero si te para un policía y te pones digna y empiezas a reclamar y argumentar y tal, seguramente acabes detenida.
y además del disgusto, del tiempo que vas a perder y que no es garantía de que no acabes pagando una mordida, pues corre peligro tu integridad física. Y esto es así. Entonces, bueno, hay que entender también en qué país estamos hablando, y más si ya en Europa es difícil combatir a estos poderes fácticos que tienen mucho poder, vale la redundancia, respecto a los gobiernos, pues en las sociedades latinoamericano-caribeñas con mayor debilidad institucional y con unas dinámicas heredadas y un desmantelamiento del Estado por parte del neoliberalismo y demás, pues todavía es más complicado. Oye, Arantxa, una pregunta. Ante esta guerra evidente con estos dos super lanzamisiles que son el sistema judicial, que se puede usar de manera mañosa, y los medios de comunicación tramposos, ¿qué es lo que podríamos hacer en México para poder combatir toda esta carnicería? ¿Qué sugieres? ¿Qué podríamos nosotros trabajar a través de este tipo de medios de comunicación, como son este programa de televisión y otros periodistas? Necesitamos un ejército de abogados. ¿Cuál sería la receta para poder contrarrestar esta guerra tan injusta? Bueno, es toda una responsabilidad esto de dar recetas, es como repartir carnés, pero yo creo, por un lado, lo que ustedes están haciendo es muy importante, ¿no? Cualquier espacio desde donde se pueda contrarrestar esta sarta de mentiras e intoxicación mediática que cada vez es más, aunque ahora se ponga de moda hablar de las fake news, pero esto ha sido toda la vida. Lo que pasa es que se están incrementando y se están normalizando y parece que cada vez es más difícil, ¿no?, desbrozar el grano de la paja. Y luego, como ciudadanos, pues me parece tener responsabilidad, buscar información alternativa, no conformarse con lo que uno ve en los medios hegemónicos. Y siempre, yo lo decía en otra entrevista y me criticaron, pero ser suspicaz, sí, efectivamente. Yo quizás no sería quien soy si no me hubieran enseñado en mi casa a ser suspicaz, y para esto no hace falta tener estudios ni nada, sino simplemente cuestionar, ¿no? Cuestionar todo aquello que nos dicen y buscar. Y hoy en día con internet, para bien y para mal, igual que hay mucha basura en las redes, también tenemos una ventana al mundo, y buscar aquellas personas que nos pueden aportar análisis y datos, sobre todo fundamentados, para sostener la verdad, porque yo sí creo que hay una verdad, no creo este relato posmoderno de, bueno, todo es relativo, todo el mundo tiene su interés en función, no, o sea, hay un tema que es la justicia, la igualdad, los principios de compromiso con los pueblos que se quieren emancipar. Eso no es equiparable a alguien que está haciendo un discurso para que vuelva el neoliberalismo a México, o para privatizar, o para que sus amiguitos sigan sin pagar impuestos. O sea, nunca va a ser lo mismo. Oye, Arantxa, ya se mencionó aquí el papel del Poder Judicial y el papel del poder mediático de los grandes medios corporativos. Pero hay otro elemento, que es estas organizaciones que supuestamente luchan contra la corrupción, que supuestamente enarbolan banderas ambientalistas, o banderas en las que, pues, sí, claro, en teoría todos estaríamos de acuerdo. Y estas organizaciones que están muy cercanas, por ejemplo, a cosas como la USAID, ¿qué papel tienen en estos elementos? Bueno, son actores principales de la llamada sociedad civil, que son en forma de ONGs o de ciudadanos a veces independientes, ¿no?, en una etérea calificación del concepto ciudadanía, que se usa además a propósito para no hablar de clases sociales, aunque yo antes me he referido a la ciudadanía, pero bueno, no lo uso en ese término. Pues son estos actores imprescindibles en las estrategias de golpe blando, de revoluciones de colores, de una guerra híbrida que desde los teóricos, sobre todo rusos, se conceptualiza como en ese sentido, ¿no?, como una guerra para el cambio de régimen mediante esa subversión aparentemente de una sociedad civil disconforme con los poderes establecidos, pero que está conducida
por un interés superior, ¿no? Eso no quiere decir que estos grupos, estas ONGs no coincidan con ese interés superior, no, su agenda sea importada, la asumen como propia y la creen, pero que reciben ese financiamiento, lo cual hace desconfiar pues, de sus intenciones. Por ejemplo, en el caso del lawfare contra Rafael Correa, hay una fundación, Mil Hojas, que también estaba financiada por la USAID, con unos periodistas que iban de independientes, que se victimizaban por ser perseguidos porque eran señalados por el presidente Correa, ¿no? Denunciando el papel que tenían en su contra, y que recibían financiamiento estadounidense. Bueno, hay una frase del refranero popular que es: quien paga al flautista elige la melodía. O sea, no somos ingenuos a estas alturas de la historia, ¿no? Si no, es tan sencillo como que el gobierno mexicano se dedicara a financiar ONGs en Estados Unidos de chicanos que tengan por objetivo subvertir el sistema político, económico y social estadounidense tal y como lo conocemos. Yo me imagino que Estados Unidos no permitiría eso, ¿no? Entonces, ¿por qué los países de América Latina y el Caribe tienen que permitir ese tipo de injerencia que además se enmarca, insisto, en las operaciones más sutiles que se camuflan bajo la cooperación internacional, bajo la asistencia, etcétera, pero que no dejan de tener también una agenda, cuando menos, de cambio de régimen o de subversión de la realidad de otros países? Y hablando de eso, fíjate, el otro día Artículo 19 publicó una nota sobre las protestas en Cuba, y fue muy curioso porque esta nota la ilustró con una fotografía de una megamarcha que se dio en Alejandría hace ya muchos años, ¿no? Y te la presenta como si fuera una marcha en el malecón de La Habana. Entonces es muy curioso porque estas estrategias las hemos visto una y otra vez, es decir, toman fotografías de otras cosas, ¿no? De otros asuntos, ¿no? Para ilustrar temas, para ilustrar sus temas. Y no tienen ningún pudor para hacer esto, ¿no? Entonces, tú hablaste hace ratito de que estas operaciones no se hacen no las hacen grupos clandestinos en un sótano, pero sí has hablado de laboratorios de operaciones psicológicas. Mi impresión es que este tipo de estrategias obedecen a este tipo de fake news, digamos, obedecen a una estrategia de operación psicológica específica, en la cual no les importa decir mentiras, no les importa que los cachen. Lo que importa es sembrar. Entonces, pues, ¿cómo funciona realmente? ¿Cómo pueden funcionar este tipo de estrategias? ¿Por qué las siguen aplicando a pesar de que se les desmienten? Porque son exitosas, porque mucha gente se queda con la primera impresión y luego no se entera del desmentido, ¿no? Incluso en los grandes medios, a veces que tienen que rectificar, ponen la mentira en portada ampliada, y cuando tienen que rectificar, a veces por ley, lo ponen en páginas interiores o muy pequeñito. Estas operaciones, es importante decir que sí, efectivamente vienen de laboratorios de operaciones psicológicas, que esto tampoco es algo nuevo, que se sofistican ahora con el uso de las redes sociales, con el uso de bots, de troll, generándose, por ejemplo, en el caso de Cuba, lo ha denunciado un investigador español, Julián Macías, que se dedica a seguir estas campañas en redes sociales. Por ejemplo, el hashtag SOSCuba, ¿no? Generado desde Estados Unidos a través de cuentas que se crean ex profeso, que replican tweets, varios tweets por segundo, algo que es imposible hacer, ¿no? Con un dedo humano, que son automatizados, y que posicionan realidades de manera bélica, insisto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando todo el conflicto en Libia, en 2011, que se trató de justificar, y se supo después que se hizo hasta un escenario con actores y tal, que se grabó un supuesto levantamiento y demás en otro país del mundo árabe musulmán, y esto se vendió como un levantamiento popular en Libia que sirvió para derrocar y asesinar en directo, ojo, de lo que estamos hablando, al presidente libio, que podrá gustar más o menos, pero nosotros no somos nadie para derrocar ni aplaudir el asesinato de ningún ser humano, y menos de un presidente, ¿no? Bueno, ni menos de un presidente o de cualquier persona, pero un presidente se supone que simboliza la soberanía de un país.
y que encima tengamos a la ex secretaria de Estado regocijándose y diciéndolo claramente, ¿no? Que ellos fueron, vieron y mataron y tal, y ganaron. Bueno, entonces esto de poner a unas imágenes del supuesto malecón de La Habana, de riadas de personas que no son de La Habana, que son de Alejandría, o poner celebraciones en Buenos Aires como si fueran manifestaciones en Cuba, o incluso como han hecho aquí los medios, poner manifestaciones progubernamentales en Cuba como si fueran de oposición, pues se hace porque surte efecto, porque van calando esa idea que es imprescindible para toda guerra, sea judicial o sea híbrida en sentido más amplio, o un golpe del tipo que sea, que se hizo también con el caso de Evo Morales y que constantemente se hace con Venezuela, que es ese gobierno es malo, hay un descontento masivo contra ese gobierno y no va de la mano de no darle voz a los actores que tienen una opinión diferente, una lectura distinta de lo que está pasando en esos países. Entonces la distancia juega un papel, la manipulación y también unas sociedades a las que se apela desde el corazón, ¿no? Porque desde que se inventaron, por decirlo de alguna manera, las guerras humanitarias, como explicó Jan Brickman en un libro brillante, ¿no? A raíz de la guerra en la ex Yugoslavia, pues sobre todo a las sociedades occidentales europeas nos venden que hay poderes que intervienen por el bien de esos pueblos. Entonces se trata de justificar lo que ha pedido, por ejemplo, el alcalde de Miami, que es que vayan y tiren bombas a los cubanos para liberar a Cuba, ¿no? Claro, lo pide desde Miami, genial. Pero para que haya gente que en su sano juicio diga, ostras, sí, qué bueno que bombardeen Cuba para liberar a los cubanos o que bombardeen Irak para liberar y llevar la democracia a los iraquíes, pues antes tiene que haber toda una campaña de guerra psicológica muy bien estudiada, ¿no? Con sus objetivos, población objetivo, con su manera de presentar las noticias, manipular, en la que se vea eso como algo positivo frente a la situación de caos, de protestas, de supuesta represión, ¿no? Que también nos venden muchas veces imágenes de represión que ni siquiera son de los países que supuestamente reprimen y bueno, es muy complicado porque la gente tiende a creer además lo que ve en redes, porque a veces como es una búsqueda personal dice, ay no, pero esto lo he encontrado yo y esto no me lo está diciendo ningún medio hegemónico. Y eso también está estudiado y lo hicieron en campañas electorales. Se dedican a enviar fake news por vías como WhatsApp, que es una vía, o Telegram, ¿no? que llega a través de familiares, de amigos, por lo cual se le da más credibilidad, aunque sea un montaje. Hoy en día con todos los aparatos de software y demás se puede manipular imágenes, voz, lo que quieran, ¿no? Y si no se tiene un mínimo, insisto, de suspicacia o pensamiento crítico, pues, y de conocimiento también un poco de los países, pues se puede llegar a creer prácticamente todo. Además, hablan de liberar países en contra de gobiernos autoritarios, pero no tuvieron ningún empacho en durante décadas apoyar gobiernos, dictaduras militares que violaron derechos humanos a diestra y siniestra. Y ahí no importaba, ahí no había ninguna necesidad de liberar a nadie, ¿no? Y no solo apoyarlos, sino llevarlos al poder. Claro, claro. Y sacarles provecho. Es increíble el cinismo de esta gente, pero es que, bueno, yo creo que solo alguien que no conoce la historia de Estados Unidos puede creerse que Estados Unidos es un poder imperial que trata de llevar pues, el desarrollo por altruismo, la libertad todo lo que hace y la es funcionar democracia. a su interés. Sí. Fíjate, usamos con frecuencia el término fake news y yo creo que lo estamos usando mal, porque es un término contradictorio. Una noticia, las news, pues, llevan algo de verdad y fake quiere decir, habla de que es falsa. Entonces, yo creo que estamos usando mal el término. Yo creo que debemos usar abiertamente el término de mentiras, ¿no? Pues sí. Son guerras de mentiras. Pues sí, porque también suena como un eufemismo y se trata de vender, insisto, como decía antes, como si fuera algo nuevo y no formara parte de pues, la propaganda de toda la vida, que la propaganda se ha sustentado, la propaganda de los poderes, ¿no? En lógica bélica, en mentir, manipular para ganar guerras. Y esto es una guerra de largo aliento, es una guerra del capital contra los pueblos del mundo, donde la verdad y la mentira
pasan a ser algo accesorio. Es más, o sea, la mentira es realmente un instrumento para manipular. Pero bueno, no sé, yo tampoco me clavaría en un debate sobre si es mejor o peor. Sí, no. Peor Puede es ser- cuando puede dicen ser que que- es la posverdad, eso ya salió Eso mucho ya peor. sí, es mucho peor. Yo tengo una pequeña pregunta nada más, porque la verdad no estoy muy seguro de que esto sea posible. Tenemos la rudeza de los medios de comunicación, no se puede votar por ellos, ni por los periodistas, ni los que están enfrente. ¿Es posible llegar a un sistema de elección de las autoridades judiciales, de jueces y magistrados, para poder medio, Bueno, no sé, en México en el siglo XIX se votaba por el Poder Judicial. qué pasó? ¿Por qué ya no se puede? En Bolivia, hasta donde sé, sí se propuso y creo que existía la votación de jueces. Claro, esto, un poder tan corporativo como el Poder Judicial, pues no le gusta nada. ¿Por qué no se puede? Porque ejercen su poder, valga la redundancia. Aquí en el Estado español, yo puse hace unos meses unos tweets replicando una información de la escuela judicial, ojo, que dieron en un programa de televisión, donde se explicaba que más del 80% de los estudiantes de la carrera judicial, de los opositores, ¿no?, la persona que está estudiando para presentarse a las oposiciones para juez o fiscal, no trabajaban y eran mantenidos por sus padres. Lo cual, yo decía, bueno, habla de un sesgo de clase determinado, porque ¿quién se puede pasar un promedio de 5, 6, 7 años, que a veces se tienen que hacer estas personas para poder aprobar una oposición que es además sumamente memorística y tal? Y esto es algo denunciado por asociaciones de jueces de carácter progresista, más o menos, como Jueces para la Democracia, que está presionando al gobierno español desde hace tiempo para que se modifique la manera de hacer los exámenes y también para plantear que pueda haber algún tipo de sistema de becas como el que tienen en México, vía CONACYT, ¿no?, que son becas salario que permiten a la gente de cualquier extracción social hacer posgrados, ¿no?, recibiendo un salario. Y esto desató una tormenta en Twitter, bueno, insultos, respuestas, pero de gente, jueces en ejercicio, llamándome de todo, diciendo que yo era mentirosa, que me inventaba los datos, que yo tenía prejuicios. ¿Qué se ve aquí? O sea, se ve un sector corporativo que no quiere cuestionar su situación, que no quiere cuestionar su origen, que no quiere cuestionar cómo es el ejercicio de su poder, que es muy cuestionado, no por ellos, sino por la sociedad, que hemos tenido sentencias que han sido un escándalo, como el tema de La Manada, ¿no?, sí, de estos violadores. Exacto. De una chica que prácticamente, bueno, en la sentencia no era una violación, era un simple abuso, y hasta uno de los jueces llegó a decir algo que no se veía que ella estuviera, vamos, sufriendo, casi le faltó decir que estaba disfrutando, ¿no?, de la violación. Entonces, bueno, este tipo de aberraciones y otras, como por ejemplo que el Ayuntamiento de Barcelona ponga en marcha un servicio público de dentistas, que es algo sumamente caro aquí, para ciertos sectores sociales, y que el Colegio de Odontólogos pueda impugnar esto en los tribunales y una jueza darles la razón sin valorar lo que implica eso socialmente, sin pensar, más allá de la ley que exista. Pero cuando tú te limitas a ejecutar la ley sin cuestionar si la ley es justa o no, por paradójico que parezca en el ámbito judicial, pues yo creo que te tienes que cuestionar también como profesional y tu función social, ¿no? Entonces, ¿para qué están los jueces? Y esto es solo un ejemplo, pero hay muchísimos más. Entonces, cuesta porque son poderes enquistados, impermeables al cambio, aunque yo tengo la confianza que con el cambio generacional, pues cada vez más haya otra entrada de otras mentalidades, ¿no? Pero bueno, si metemos el sesgo de clase, pues es bastante complicado. Es difícil. Pues bueno, para enfrentar estas guerras jurídicas, estas guerras que intentan usar la ley para violar la ley, yo creo que, como bien dices tú, pues tenemos que ser suspicaces, tenemos que usar bien el sentido común y tenemos que informarnos lo mejor que podamos y buscar la verdad. Y tenemos que leer
el libro de Arantxa Tirado Sánchez, Lawfare. El Lawfare, Golpes de Estado en nombre de la ley. Pues Arantxa, muchísimas gracias. No sé si ¿No? tienen algo más que agregar. Te Estamos queremos muy agradecer contentos. muchísimo esta conversación, fue muy interesante, muy Sí. ilustrativa. Y te esperamos próximamente acá en México. Serás recibida con los brazos abiertos. Esta es tu casa. Este es tu Ojalá. programa. Yo lo sé, México también es mi país, aunque no esté naturalizada y no tenga ningún papel que lo diga, pero voy a decir algo muy cursi, pero de corazón lo es. Así que viva México. Muchas gracias. Ah, huevo. Muy bien, pues, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Arantxa. Y Muchísimas gracias. y Pumas. Pumas. Puma total. Ok. Ah, Viva eso la es UNAM. Viva la UNAM. Eso ya es un grado de sofisticación. Goya. Señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Ya sabe, replique este programa, compártalo y discútalo, porque esto es un tema crucial para la vida de este país. Cuídense mucho y nos vemos a la Nos próxima. vemos.